Hola, muy buenas tardes, siendo las 17 horas en punto de hoy, miércoles 16 de febrero. Vamos a dar inicio a la sesión conjunta con la Academia Mexicana de Cirugía y el tema será Humanismo en Cirugía. Le agradezco al doctor Felipe Cruz Vega, quien será el coordinador de esta sesión, quien es el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, que nos haga favor de presentar tanto a los invitados como los temas que se presentarán esta tarde. Es un tema muy interesante y que seguramente dará pie a algunos comentarios y algunas preguntas al final que también el doctor Felipe Cruz Vega coordinará. Nuevamente agradezco a la Academia Mexicana de Cirugía el participar durante muchos años en estas primeras sesiones del año con la Academia Nacional de Medicina. Adelante, doctor Cruz Vega. Buenas tardes. Doy a ustedes la bienvenida a esta sesión conjunta de la Academia Mexicana de Cirugía con la Academia Nacional de Medicina. Agradezco al doctor Cruz Vega la deferencia que me ha dado de coordinar esta sesión y en esta simposium tendremos un mensaje del doctor Cruz Vega, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. A seguir estaré una pequeña introducción con algunas expresiones de lo que es el humanismo en cirugía. Luego tengo el gusto de presentar a ustedes al doctor Patricio Javier Santillán Doherty, que es un cirujano de tórax, director médico del INER y ahora comisionado de bioética. Él ha dedicado una gran parte de su vida profesional al estudio de la bioética y estoy seguro que nos dará una visión muy adecuada de la bioética en cirugía. Posteriormente presentará el doctor Mario Vilatova Chapa, jefe del Departamento de Trasplantes. Tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años y no solo es un experto en los trasplantes, yo estoy seguro que tiene el programa de trasplante más exitoso del país y se ha dedicado también a hacer reflexiones sobre la bioética del área de trasplantes. A seguir tenemos al doctor Ismael Domínguez Rosado, que es un cirujano egresado de nuestro instituto, cirujano titular, investigador en nuestro instituto también, posgraduado en Estados Unidos, en el Memorial Sloan Kettering y en el Washington University en San Luis, Missouri. Él es un cirujano que tiene una visión extraordinaria de las nuevas tecnologías en cirugía y las reflexiona muy adecuadamente, como lo demuestra una publicación reciente conmemorativa del aniversario del Instituto. Y por último, un privilegio presentar a la doctora Alejandra Buerba Romero Valdés. La doctora Alejandra Buerba es un residente egresado de nuestro instituto, tiene una capacidad extraordinaria como cirujano, investigadora y organizadora de eventos, y el papel que desempeñó durante la pandemia y sigue desempeñando durante la pandemia en nuestro instituto ha sido determinante para tener un programa muy exitoso con las limitantes de que tiene la cirugía en la actualidad por los riesgos de contagio, no solo de los pacientes, sino del personal médico. La doctora Buerba ha hecho un gran trabajo de investigación, tiene ya varias publicaciones en el extranjero sobre COVID y cirugía, y tendremos el privilegio de escuchar el desafío del COVID y la cirugía en el 2022. Buenas tardes, académicas, académicos y a quienes nos ven y escuchan por medios electrónicos. Es un gran gusto estar con ustedes y agradezco la hospitalidad del doctor José Jala Becherem, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México, y a su cuerpo directivo para llevar a cabo nuestra tradicional sesión conjunta hoy con el tema de humanismo en cirugía. Sé que nuestros invitados desarrollarán a detalle lo más relevante de este tema. Permítanme evocar al eminente médico colombiano Adolfo Vera Delgado, que durante el 18º Congreso Colombiano de Medicina Interna en 2004 mencionó, inicio cita, qué bueno y qué importante sería para la medicina del siglo XXI
contar nuevamente con la pleyade de diletantes médicos ocupados en transmitir ciencia y arte, humanismo y medicina, en vigorosa simbiosis que les permita al paciente disfrutar del más riguroso cientificismo, pero también de la generosa disposición anímica del humanista intelectualmente enriquecido. Finalizo la cita. Ciencia, arte y medicina nos vienen en honrosa herencia desde Platón, Hipócrates y Galeno, entre otros más, y estamos hablando del año 460 a.C. La Academia Nacional de Medicina de México y la Mexicana de Cirugía se han mantenido unidas a través de los años y cuentan con grandes éxitos logrados de manera conjunta. Muchos elementos nos unen, no solo el humanismo, la ciencia, la investigación, docencia o atención directa de pacientes. Nos unen además innumerables temas de orden común. Solo mencionaré uno que tiene actualidad y es la lucha por defender la certificación médica a través de CONASEM para proporcionar el mayor nivel de seguridad a los pacientes de que el médico que los atenderá verdaderamente es especialista y además se encuentra actualizado. Esta es una posición frontal frente a intereses comerciales que han involucrado a múltiples médicos generales que les han hecho creer que con una maestría de unos cuantos meses y sin cursar campos clínicos pueden atender a pacientes, por ejemplo, de cirugía estética, y además de ello se podrían certificar. Defender la certificación en medicina también es un acto humanista a favor de los pacientes. La relación entre nuestras dos academias se ha visto favorecida en el actual bienio e incluso se ha logrado integrar a nosotros las academias de medicina y de cirugía de Francia, ahora unidos por la publicación Enlaces Médicos, que integra tendencias científicas en salud y educación, prospectiva de cooperación internacional por especialidad médica, reflejadas hasta ahora en 5 boletines: trasplantes, obesidad y diabetes mellitus, dermatitis atópica, enfermedades raras y salud mental. Esta se encuentra en versión bilingüe y de octubre del año previo hasta la fecha ha registrado más de 70,000 visitas. Nuestro agradecimiento al académico doctor Armando Barriguete. Quiero finalizar este mensaje evocando una frase de Platón: donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeros académicos. Agradezco al doctor Cruz Vega y al doctor Jalabe la oportunidad de participar en esta sesión conjunta de ambas academias. Es una sesión de tradición e importancia, y la presencia de la Academia Mexicana de Cirugía dentro de las actividades de la Academia Nacional de Medicina y la presencia de la Academia Nacional de Medicina en la Academia Mexicana de Cirugía es siempre una gran estructura de colaboración. Hemos escogido este tema de humanismo en cirugía para abordar algunas consideraciones importantes que tomamos en cuenta en la práctica de la cirugía. En principio, uno se encuentra con dificultades en la definición de lo que es humanismo. Cito aquí al doctor Ignacio Chávez Sánchez, quien en esta academia había presentado y se ha citado muchas veces en una presentación que hizo en Europa sobre humanismo en cirugía, y él en un escrito extraordinario, citado muchas ocasiones en sesiones de esta academia, dice que quien carezca de cultura humanística podrá ser un gran técnico en su oficio, podrá ser un sabio en su ciencia, pero en lo demás no pasará de un bárbaro, ayuno de lo que da la comprensión humana y de lo que fija los valores del mundo moral.
Esto es interesante porque él califica el humanismo como el complemento en la cultura humana al médico. El doctor Salvador Subirán cita: la medicina se encuentra en una crisis que exige la revisión de todos los sistemas y de la filosofía misma de su ejercicio. La medicina humanística de los siglos pasados ha venido siendo reemplazada por la medicina tecnológica del presente, que ha deteriorado la relación médico-paciente, haciendo esta insatisfactoria para ambos. Entonces encontramos un problema de definición. ¿Qué significa el humanismo? ¿Es exclusivo para la medicina? Por supuesto que no. ¿Cuál es el papel de la medicina y cuáles son sus objetivos? Es innegable entonces que existe una interacción de los conceptos, tanto la aplicación del humanismo a la medicina como de la medicina al humanismo. Hay muchos conceptos que se utilizan como sinónimos. Muchas gentes se refieren a humanismo como la ética médica, la bioética, el humanismo descrito como tal, una circunstancia que suena como asunto semántico, que es el humanitarismo, y un nuevo término que ha aparecido recientemente, que es el transhumanismo. Si uno describe, como hacía el doctor Pérez Tamayo, a quien todos recordamos con gusto, cómo lo describe la Real Academia de la Lengua, es una doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos. Y humanitario se refiere al que mira o refiere al bien del género humano. El doctor Pérez Tamayo, en esta conferencia que dio aquí en 2013, hace estas preguntas. ¿Hay en realidad médicos que no sean humanistas? ¿Se debe a esto a ignorancia? ¿Existe una relación entre el humanismo y la deshumanización del médico? Estas preguntas él las hace en esta conferencia que dio aquí y llega a la conclusión de que el médico es un ser humano que tiene virtudes y errores como cualquier profesionista. Y entonces estas circunstancias no son implícitas, desafortunadamente. No es implícito que un médico sea humanista, como él dice, como otros profesionales tampoco. Y no se deben totalmente a la ignorancia, sino a que el médico como humano tiende y debe reconocer los valores de la humanidad. A eso se refiere el humanismo. El doctor Pérez Tamayo habla de un nuevo humanismo, que es una cultura, comprensión de la condición humana, además del conocimiento de la profesión, y señala que un médico culto es un mejor médico porque es mejor hombre, lo que tiene implícito un mejor trato con otros hombres. Y esto uno puede tener una idea que es real. Si el médico es culto, puede lograr este objetivo. Pero también puede haber médicos que solo sepan medicina y que ejerzan el humanismo satisfactoriamente. Es decir, no es una condición sine qua non. En un artículo reciente, buscando las definiciones, encontré esta definición que se me hizo muy adecuada. Humanismo es la aplicación del conocimiento científico y destrezas técnicas con referencia y respeto a las necesidades emocionales, sociales y culturales del individuo y su familia. El humanismo definitivamente se asocia a la satisfacción del paciente y, déjeme decirlo también, a la satisfacción del médico, en la confianza del paciente en su médico, y esto reditúa en mejores resultados. ¿Hay forma de medir el humanismo? Este autor señala algunas circunstancias producto de una encuesta que hace entre internistas y cirujanos de hospital, y una de las cosas más importantes que señala es estas características: humildad, responsabilidad, evolución a categoría elevada de la conducta profesional, hábitos importantes como es la autoevaluación y la reflexión,
de los actos que uno ejerce, establecer lazos profundos con los pacientes, relaciones personales y profesionales, el gozo laboral, traducido del anglicismo, pero es una forma adecuada, el disfrutar de su trabajo y trascender estos hábitos a médicos en formación. Es extraordinariamente importante que todos los médicos, y más los que estamos involucrados con la enseñanza de la cirugía o la medicina, que podamos trascender estos hábitos, es decir, inculcarlos en los médicos para que no sean únicamente técnicos, sino realmente médicos. Hacen una comparación aquí que a mí no se me hace completamente afortunada entre dos disciplinas, cirugía y medicina interna, pero ambos especialistas encuestados coinciden que la humildad es una parte muy importante, y la conducta, responsabilidad, el gozo de la profesión, curiosidad sobre las enfermedades, la enseñanza humanista, que es muy importante, es decir, como digo, el transmitir estas circunstancias, y el balance de lo que es el trabajo y la vida profesional. Recientemente se ha hecho una definición de lo que dicen que es transhumanismo, y es un movimiento cultural e intelectual a nivel internacional que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnologías ampliamente disponibles, que mejoren las capacidades humanas tanto a nivel físico como psicológico e intelectual. Esto lo he puesto a manera de introducción a este simposio que se me hace muy relevante. Tratará áreas diversas, como es algunas circunstancias y algunas consideraciones sobre la evolución de lo que es las nuevas enfermedades sobre el desempeño del médico. Es por esto que he querido hacer esta pequeña introducción para situarnos en dónde está, cómo podemos definir el humanismo en cirugía y en medicina. Como se han percatado, es algo difícil de definir con claridad, puede ser algo intangible, inherente a la condición humana e indispensable en el médico. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan todos. Soy Patricio Santillán. Quiero agradecer a los presidentes de la Academia Mexicana de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina de México, el doctor Cruz Vega, el doctor Jálave, y así como al doctor Miguel Ángel Mercado, organizador de este simposio, la invitación para poder participar el día de hoy con ustedes, en donde hablaremos sobre humanismo, cirugía y bioética desde un punto de vista personal. Sin duda, el humanismo tiene que ver con la aparición del humano en la Tierra, y esto se ha dado apenas en una fracción muy pequeña de toda la vida que ha existido en nuestro planeta. Y es en los últimos 500 años, según muchos, gracias a Vesalio en su De Humani Corporis Fabrica, donde inicia el aspecto más científico de la medicina. Y Vesalio describía 3 sectas médicas que denominaba la lógica, la empírica y la metódica, que tenían cada una sus medios de ayuda, de los cuales el primero era un sistema de dieta, la segunda era la medicación y la tercera era la cirugía. Y él, como buen cirujano, decía que esta última, la cirugía, era mejor que las demás, ya que la adición de cosas que hacen falta y la remoción de aquello superfluo, la cirugía nunca falla en auxiliar
el tratamiento de una condición. Desde hace 150 años, más o menos, poco más, se inició la cirugía moderna con el acceso a anestésicos. Sin embargo, también se generó la idea del cirujano como un ser impertérrito a quien nada le infunde miedo, y tenemos que hacer la primera reflexión en relación a el sitio donde venimos. El humus de la tierra es de donde salimos, y de ahí surge el concepto de humano, de humanidad, de humanitario, de humanitarismo, de humanismo, de inhumar, de humildad, el reconocer de dónde venimos, de la tierra, reconocer que todos estamos aquí porque alguien cuidó de nosotros. Se preocuparon por nosotros y nos han ayudado a estar aquí. Alfonso Reyes decía que no necesitaba que su médico ideal fuera infalible. Decía él, aparte de las condiciones de general aptitud, solo le pido dos cosas. Primero, que sea, además de un médico, un sabio, que sea capaz de pasarse un día entero de buen humor cuando ha encontrado una expresión feliz para bautizar un síntoma, que estudie mucho. Y segundo, que se resigne a trabajar conmigo, a explicarme lo que se propone hacer conmigo, lo que piensa de mí, a asociarme a su investigación. El médico que no cuente conmigo está vencido de antemano. El que quiera curarme sin contar con mi compromiso, que renuncie. Eso decía Alfonso Reyes, y eso es lo que hacemos los médicos. Tratamos a los pacientes. Sin embargo, hemos caído en una dicotomía entre la enfermedad y el padecimiento. La enfermedad vista como algo biológico, científico, que nos interesa más y que predomina en las currículas de las facultades de medicina, y el padecimiento como aquello que siente el paciente. Pensamos y vemos el padecimiento como algo que hay que traducir a una enfermedad, y a veces lo podemos hacer y a veces no lo podemos hacer. Cuando no lo podemos hacer y el paciente queda con su padecimiento y no podemos encontrar una enfermedad, nos afecta, nos impone cierta sensación de desamparo, y a veces dejamos de lado lo que necesita el paciente. Ahí es donde Ignacio Chávez nos invita a retomar el humanismo, y decía él, quiere decir cultura, comprensión del hombre en sus aspiraciones y miserias, valoración de lo que es bueno, lo que es bello, lo que es justo en la vida, fijación de las normas que rigen nuestro mundo interior, afán de superación que nos lleva, como en la frase, a iguales con la vida, el pensamiento, actuar como debemos actuar y como pensamos. Y así la medicina se puede convertir en algo global que abarque el padecimiento y la enfermedad a través de la Lex Artis Medica, que es la aplicación del conocimiento médico-científico con el valor humanístico que somos capaces de implementar para lograr los objetivos de la medicina, que están bien claros: prevención, preservación de la salud, curar y cuidar enfermos, aliviar dolor y sufrimiento, consolar y evitar muerte prematura y propiciar una muerte en paz a través de atenciones médicas, de educación, de servicio a la comunidad, de salud global, todo sustentado en la producción de conocimiento que justifica las acciones que nos llevan a cumplir con los objetivos de la medicina. Entonces la investigación se vuelve algo que tiene valor ético en sí. Y todo esto es sustentado en los valores humanísticos y éticos conocidos por todos ustedes: honestidad, confianza, empatía, solidaridad, reflexión, profesión.
Esto ha sido revisado recientemente a raíz del centenario del reporte Flexner, el primer estudio racional de cómo educar en medicina, y las conclusiones a las que llega esta revisión de la situación de la educación en la medicina es que el asunto de la salud trata sobre las personas, y el núcleo del propósito de la educación profesional deberá ser incrementar la capacidad y el rendimiento del sistema de salud para satisfacer las necesidades de pacientes y poblaciones de una manera equitativa y diferente, con humanismo, como establece Ruy Pérez Tamayo, y como humanismo en el sentido de el conocimiento de distintas artes, de literatura, de música, que nos ayuden a entablar una narrativa con el paciente, entender la narrativa del paciente. Ya muchas escuelas están volteando a ver la posibilidad de meter en su currícula aspectos humanísticos, y la educación en humanidades está siendo descrita cada vez más. Hay autores muy conocidos, Pellegrino, Thomas, incluso cirujanos que escriben al respecto, como Sherwin Nuland, Atul Gawande más recientemente. Y este humanismo debe de llevarnos a desarrollar lo que Pérez Tamayo entiende como humanitarismo, como tratar bien al paciente, como ver al paciente como un ente en sí, y como un objetivo en sí, como un fin y no como un medio para otras cosas. Sin lealtad al enfermo, la medicina no es medicina, dice Arnoldo Krauss, compañero de nosotros. Cuando se tuercen las prioridades y la fidelidad se enfoca hacia centros hospitalarios, laboratorios clínicos, gabinetes radiológicos, colegas, y uno diría que dinero, poder, partido, ideología, convicciones éticas, visión moral, etcétera, todos estos constituyen conflictos de interés que interfieren con esta lealtad al enfermo. La ética médica queda en entredicho, dice Arnoldo Krauss, y Ruy Pérez Tamayo lo retoma para diferenciar la ética del médico o de la médica y la ética médica. La ética del médico entendida como la ética de la persona humana que constituye el médico o la médica, que es individual, que es humano y atañe a su propia interés y humanidad, a diferencia de la ética médica que atañe a la medicina, a la relación paciente-médico y la optimización de los objetivos de la medicina a través de la aplicación de principios que todos conocemos: autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, que debemos de ajustar según sean las circunstancias. En la actualidad, en una emergencia sanitaria, por ejemplo, a lo mejor la justicia empieza a tener mayor relevancia por encima de los otros principios, y así podemos diferenciar una ética médica del individuo centrado en el paciente y una ética médica centrada en la comunidad, con enfoque en la salud pública. ¿Y qué hace la cirugía? La cirugía tiene que producir conocimientos, tiene la obligación ética de producir los conocimientos necesarios para poder justificar los tratamientos que utiliza con la sociedad. A través de ensayos clínicos controlados, probablemente una situación difícil de lograr en procedimientos quirúrgicos. Sin embargo, hay otros medios de producir conocimiento, y todos pueden ser sujetos de metodología científica adecuada, ensayos comparativos de cohortes, series de casos, pero hay que reconocer que la modificación de una técnica quirúrgica, la innovación terapéutica, mediante la introducción de nuevas técnicas o nuevas indicaciones de técnicas aceptadas,
y la introducción de nueva tecnología como la cirugía laparoscópica, la cirugía robótica u otras, merece la evaluación bajo la metodología científica. ¿Lo vamos a hacer porque es mejor o solo por otras razones, porque me conviene más, donde intervienen nuestros conflictos de interés? Tenemos que diferenciar lo que es ciencia contra lo que es técnica, contra lo que es mercadotecnia de lo que hacemos. Y sin duda, la transparencia nos va a ayudar mucho, la revisión por pares de lo que estamos haciendo y el registro de lo que hacemos en comités de ética en investigación, sin duda es un paso importante que va a dar más valor ético a la producción del conocimiento que hacemos y que finalmente nos convierten en agentes morales competentes, porque estamos bien informados, porque poseemos deseos más o menos bien estructurados, o sea, sabemos lo que queremos, porque el cirujano responde a razones racionales, razonables, porque no está controlado por algún otro agente como un conflicto de interés, porque puede ser llamado a cuentas, porque pudo haber hecho otra cosa, siempre tiene esa opción última de haber hecho otra cosa, y porque complementa todo esto con la teoría del consentimiento informado. Y sin duda los pacientes también son agentes morales competentes que requieren de todas estas características que están anotadas ahí. Finalmente, la ética médica, yo diría la ética quirúrgica actual, requiere de estudio continuo, actualización, de transmisión de conocimientos, enseñanza, de producción de nuevos conocimientos a través de metodología científica de investigación, a través del uso del humanismo para facilitar nuestra relación de paciente con el médico, del humanitarismo en el trato del paciente, viéndolo como un todo, como un fin en sí, no como un medio, y finalmente defender el método clínico científico para desacreditar todo este concepto de la posverdad que nos está afectando gravemente en la actualidad. Muchas gracias por su atención y reciban un cordial saludo de mi parte. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer al doctor Felipe Cruz Vega y al doctor Miguel Ángel Mercado por su amable invitación a esta sesión conjunta de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, que es un privilegio para mí poder estar el día de hoy hablándoles sobre un tema que es sobre bioética también, pero que difiere un poco cuando se relaciona a trasplantes. Bueno, los principios bioéticos son iguales en cualquier condición que se esté tratando con un paciente. La autonomía pues es del paciente, puede ser del donador en este caso, pero también es de la familia que pudiera ser de un donador fallecido. La beneficencia pues es la relación el beneficio del paciente, beneficio del donador, pero también el beneficio común ante una cirugía donde la materia prima es un órgano que no es renovable y que uno tiene que buscar entonces lo que está enfrente, que es justicia, para que estos órganos sean utilizados de una manera adecuada, y todo esto sin dañar, con la no maleficencia, ya sea principalmente al donador o al receptor, obviamente, o al conjunto, ¿no? A la sociedad por la dificultad para conseguir un órgano. Entonces, bueno, la autonomía debe de considerarse del ser humano es un ente único, libre, con necesidades, debilidades, fuerzas y planes de vida individual. En medicina esto significa reconocer la capacidad de la persona para pensar, decidir y actuar en forma independiente respecto de su salud. Esto lo podemos ver en el donador vivo y, como les mencionaba, en el deseo de donar al fallecer, inclusive que se respete ese deseo a pesar de que la familia no lo considere.
La beneficencia, bueno, se refiere a la obligación de buscar los máximos beneficios y reducir al mínimo el daño y la equivocación. En trasplantes, pues esto se extiende a un grupo de pacientes, como les mencionaba, que puede existir un órgano que puede ser para 2, 3 receptores, 4 receptores, y hay que buscar el máximo beneficio. Hay muchos ejemplos en trasplante, tanto de órganos sólidos, puede ser de corazón, de pulmón, de hígado y de riñón. Yo me enfocaré un poco más a lo que es el trasplante en riñón e hígado. De la no maleficencia, pues es no dañar, evitar riesgos que suponen que pueden causar un daño a la persona. Y en trasplantes, pues el que más nos preocupa es el donador, y de esto es el donador vivo, que también tocaré un poco ese tema. Y bueno, pues tenemos que buscar el beneficio contra el riesgo, y esto es la beneficencia contra la no maleficencia. Y otro punto que es muy importante es la justicia, que es la obligación de tratar a cada persona de acuerdo con el derecho que le corresponde, asumiendo dicho derecho sin distinción de edad, género, raza, religión, opinión política, condición económica u origen nacional o social. Y esto suena muy bien, y pensamos que si tenemos trasplantes en el país, pues estamos teniendo justicia porque los pacientes van a poder trasplantarse. Y uno de los grandes retos que hemos tenido en la historia de la salud de nuestro país es que esto está fragmentado en diferentes subsistemas, y en trasplantes cada subsistema tiene un presupuesto que utiliza para trasplantar a sus pacientes. Por lo tanto, no es algo homogéneo, y por lo tanto es difícil de que podamos hablar de justicia, como lo vamos a ver más adelante, cuando, por un lado, estas son cifras de América Latina. Podemos ver ahí cómo en México deben de estar unos 130,000 pacientes en insuficiencia renal crónica, y de estos solamente están en lista de espera 9,000, que es el 13.4% en lista de espera, y se trasplantan al año, como vamos a ver, alrededor de 2,000, 2,500. Pasa en otros países, aunque hay porcentajes más altos, porque hay maniobras para buscar justicia, como en Argentina o en Brasil, que si un paciente tiene insuficiencia renal crónica, en 6 meses debe estar valorado por un programa de trasplante renal y no puede eternizarse en terapia sustitutiva. Eso todavía no lo tenemos aquí, por eso menciono que estrictamente hablando en justicia, en bioética, estamos todavía por detrás. Esto es lo que en el histórico de trasplante renal, viendo los números que les muestro, pues sí es un número importante, pero no es suficiente para lo que se requiere. Por lo tanto, tenemos que cuidar esos donadores, obviamente el donador vivo y el donador fallecido, para asignarlo al que mejor resultado va a tener. Y como se mencionará con la pandemia, pues hubo situaciones desastrosas. Los trasplantes fueron una de ellas, y aquí pueden ver cómo cayeron el número de trasplantes tanto de donador vivo como de donador fallecido. En hígado, que son los temas que tocaré, los órganos sólidos que tocaré, riñón e hígado, pues pueden ver cómo las defunciones registradas del 2010 al 2019 por causas relacionadas al hígado han ido incrementando. Se han mantenido muy estables, pero podemos ver un pequeño incremento. Y estamos hablando alrededor de unos 40,000 pacientes que fallecen, según el INEGI, en el 2019 a causa de problemas relacionados con el hígado. Y entonces vemos aquí que en una población de 120, 130 millones de habitantes, pues es muy bajo el número de pacientes que se encuentran en lista de espera para trasplante hepático. Y esto se ha mantenido por décadas, e inclusive, como pueden ver, en el 2020 y en el 2021 bajó, porque seguramente los que estaban en lista de espera fallecieron muchos de estos pacientes que no se pudieron trasplantar durante la pandemia. Pero nuevamente vemos cómo no hay un acceso a programas de trasplantes en nuestro país, y por lo tanto podemos hablar de que hay trasplantes, pero ¿es realmente justo lo que está ocurriendo? Yo creo que la respuesta es no, y normalmente lo que realizamos es trasplantes de donador fallecido,
aunque hay algunos trasplantes, son muy pocos, 10, 11 al año, de donador vivo, y estos normalmente son entre un adulto y un paciente pediátrico. Fíjense cómo estábamos en el 2019 en lo que es trasplante renal de donante vivo. 57% lo hacía la Seguridad Social, 26% lo hacía una institución privada, 17% una institución pública. Esto es antes de la pandemia. Se hacían más trasplantes de donador vivo en instituciones privadas que en instituciones públicas de la Secretaría de Salud. Ahí ya teníamos un problema. Fíjense lo que pasa después, en el 2021, con la pandemia. Los privados se van a un 50 y tantos %, Seguridad Social un 40 y tantos %, y 9% la Secretaría de Salud. O sea, todavía tuvimos una embestida de mayor inequidad, porque si tomamos en cuenta que menos del 5% tiene un seguro de gastos médicos para atenderse a nivel privado, pues entonces ahí vienen otras justificaciones para hacer un trasplante. Con una parte la pone el paciente, otra parte la pone una asociación y otra parte la pone el gobierno, y cuando se van el paciente se queda ahí pues en el Seguro Social, si tenía Seguro Social, en donde caiga, porque ya se complicó, y todo eso no lo vemos o no lo quieren ver algunos, y no nos permite tener justicia en la asignación de órganos y en la atención a los pacientes, en la mayoría de los pacientes. Que no hay ningún problema que sean públicos, privados, pero sí vemos una inequidad. Nuevamente, en el hígado, vemos cómo la Seguridad Social tenía un 43%, los públicos tenían 29%, y ahí estaba muy de la mano con los privados, 28%. Prepandemia, después de la pandemia, la Seguridad Social se fue a 42%, privados 22%, y me parece que son 24% en la pública. Ahí se hizo algo dividido casi en una tercera parte, un poquito más de la Seguridad Social. Pero bueno, son ejemplos de cómo la justicia en trasplantes todavía está por definir. Y entonces tenemos este triángulo de justicia, beneficio, autonomía, y esas líneas, ¿no?, de beneficio, justicia, justicia, autonomía, beneficencia, autonomía. Y esto es lo que nos da el equilibrio, ¿no? Tener este triángulo en equilibrio nos da el beneficio, o pensar que estamos cumpliendo de manera adecuada. Hay principios éticos en donación y trasplantes que ya les mencioné, que tienen los trasplantes como algo específico. Dentro de estos que no he mencionado también está la vulnerabilidad de algunos pacientes o de algunos donadores que se les trata de convencer o se les ofrece recursos para que donen un riñón normalmente, y entonces también es la obligación de un programa de trasplante o de las autoridades buscar respaldar esto, evitar esto, darle responsabilidad a cada uno, cuidar la dignidad humana. Y como pueden ver del lado derecho, los documentos relevantes, que está la Declaración de Estambul, los principios rectores de la OMS, un documento que se realizó en Aguascalientes en el 2010 y uno más reciente en la Resolución de Madrid. Y todo esto habla justamente de bioética en trasplantes. Pasando al donante vivo, que también es un punto importante, porque pues el donador vivo es la única cirugía que se hace sin beneficio del paciente que se está operando. Tiene un beneficio el familiar, tiene un beneficio psicológico, a lo mejor el que dona, pero es un procedimiento donde no va a tener ningún beneficio directo. Es un acto verdaderamente humano, de amor, que debe ser libre y tiene un derecho humano fundamental, y hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Ciertas consideraciones que hay que hacer con el donador vivo es que tiene que pasar por un proceso donde tanto el donador como el receptor entiendan cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios. Este consentimiento informado debe de ir inclusive desde los estudios que se le van a realizar al donador, ya que en algunas ocasiones pues se han reportado
pacientes o donadores que tuvieron insuficiencia renal después de contraste IV para conocer la anatomía de los órganos. Entonces, en este sentido, el proceso de consentimiento va a tener validez moral y tiene que ser informado. Tiene que ser dado por personas competentes completamente ajenas a los que van a realizar el trasplante. Yo, como cirujano de trasplantes, no puedo decirle al donador que firme el consentimiento, que todo va a estar muy bien. Tiene que ser alguien entrenado con la capacidad para explicarle cuáles van a ser sus riesgos y cuáles van a ser los beneficios reales de ese receptor, porque puede ser que se utilice el donador vivo en unas indicaciones con controversia. Pero tienes autonomía, ¿no? Y de esta autonomía, pues también tenemos que respetarla, y porque el paciente tiene derecho a donar si es lo que quiere. La pregunta es, ¿qué limitaciones tienen los médicos para emitir un juicio en nombre de un donante? Pues no la tenemos. Debemos de dar la información, y si la indicación no es adecuada como médico, entonces sí la podemos quitar. El beneficio, pues ya lo hemos mencionado. Cuáles son los motivos para proceder con el trasplante de donador vivo, cómo se aseguran los equipos de trasplantes que se optimicen los resultados del receptor, la equidad. Este trasplante se debe de hacer de donador vivo, no hay donador fallecido, no se puede hacer un hígado dividido, y eso también nos habla de buscar otras opciones o conocer exactamente cuáles son las condiciones en el lugar donde se van a realizar los trasplantes. En unos sitios en el mundo no hay prácticamente donador fallecido, y el donador vivo, como en Asia, es muy importante, y en otras partes, como en Occidente, es algo que se agrega, pero no debe de ser utilizado como algo indispensable para hacer trasplantes. Y la no maleficencia, pues es obviamente el evitar dañar a este donador, que desafortunadamente, tanto en riñón como en hígado, pero de manera más importante en hígado, pues se han presentado muertes en los donadores, y esto también lo tiene que conocer el que va a donar. Tiene que conocer de qué porcentaje se está hablando. Más o menos estamos hablando que si se utiliza el lóbulo derecho, la mortalidad es del 0.5%. Si se utiliza el lóbulo izquierdo, la mortalidad baja al 0.1%. Por lo tanto, el donador vivo entre adulto y pediátrico puede ser muy adecuado, porque es un porcentaje menor de volumen hepático que se está resecando, y es difícil encontrar de pacientes pediátricos un donador. Como les mostraré, es un triángulo de equidad bastante bueno. Obviamente las ventajas del donante vivo son para el receptor, ¿no? Porque hablamos, ¿cuáles son las ventajas del donador vivo? Aquí las tienen ustedes enunciadas, pero estas son ventajas para el receptor. El donador se está sometiendo a una cirugía ultramayor, donde se le quita a veces el 60-65% del hígado. Como les mencionaba, pues en Estados Unidos el donador vivo tiene su papel, pero es mucho más importante el donador fallecido. Yo creo que en nuestro país tenemos por ahora, con esa lista de espera de 250, 300 pacientes, que pensar en el donador vivo adulto pediátrico, y entre adulto a adulto me cuestiono. Hay ciertas condiciones donde el MEL puede ser bajo y entonces no se le asigna, aunque tampoco en este país por obligación tenemos que utilizar el MEL. Cada instituto o cada hospital decide a quién va a trasplantar con sus criterios. No es por ley que el MEL se utilice. Ahí nuevamente hablamos de justicia. ¿Cómo los asignamos, ¿no? Hay pacientes que tienen colestasis grave y prurito recurrente, con encefalopatías severas que no lo refleja el MEL, o ascitis refractaria importante, o caquexia, hepatocarcinomas fuera de criterios de Milán o de San Francisco, que insisten los familiares que saben que no va a sobrevivir más de 3 años, pero prefieren eso que fallezca antes de ese tiempo. Entonces, todo esto pudiera ser posibles indicaciones del donador vivo que no se contempla en el donador fallecido. Para terminar, pues bueno, este triángulo que les mencionaba de bioética, pues pasándolo a los resultados del receptor con la seguridad del donador y la necesidad, también tiene que ser un triángulo equilátero, y esto le dará la mayor solidez al trasplante de donador vivo. Cuando estos puntos uno se acorta
y otros se alargan, pues entonces se provoca tensión y los resultados no son tan adecuados. Como los más importantes son la seguridad del donador y los resultados. Los modelos en pacientes pediátricos, como les mencionaba, el donador normalmente es la mamá o el papá. La morbimortalidad del donador es mucho menor, poca preocupación en el tamaño del injerto. La principal indicación es atresia de vías biliares, no recurre la enfermedad y los resultados son igual o mejores que en donador fallecido. La lista de espera se reduce dramáticamente. Entonces, el trasplante hepático de un adulto a un pediátrico crece ese triángulo, pero sigue siendo muy buena. Cuando es entre un donador adulto, que con una escasez de órganos como es en Asia y pudiera ser en México cuando incrementaran los pacientes en lista de espera, pues la seguridad del donador se acorta, los resultados se pueden acortar y esto le da cierta tensión, al igual que si utilizamos órganos para criterios extendidos para otras condiciones. Esto también ocurre cuando utilizamos el donador vivo en un receptor, un donador de alto riesgo con un receptor de alto riesgo, pues también los resultados van a ser malos y aunque exista necesidad, no debemos de utilizarlos. Esto es lo que ocurre cuando se utiliza el lóbulo izquierdo en un donador con un MEL bajo, que pudiera estar dentro de criterios, un hepatocarcinoma dentro de criterios de Milán, pues la seguridad es muy buena, la necesidad ahí está y los resultados también son buenos. En conclusión, la ética en trasplantes es indispensable y requiere de conocimiento y comprensión cabal en cada programa para la protección del donante y del receptor con respecto a los riesgos y beneficios. La comunicación abierta aumenta la comprensión de los donantes y de los receptores sobre riesgos y beneficios. En nuestro país falta consolidar leyes y asignar un presupuesto específico para poder verdaderamente contar con justicia en los trasplantes. El acceso a un programa de trasplantes de órganos sólidos en nuestro país es todavía muy deficiente. El donador vivo es una opción con grandes dilemas éticos y no es la respuesta absoluta en nuestro país, pero pareciera que el trasplante entre un adulto y un paciente pediátrico es un adecuado modelo, tomando en cuenta el riesgo-beneficio. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Ismael Domínguez Rosado. Es para mí un gusto estar presente en esta sesión. Agradezco al doctor Miguel Ángel Mercado y a las mesas directivas de ambas academias por la invitación para presentarles esta plática sobre bioética y nuevas tecnologías. Quise organizar la plática un poco con base en los tres principios de la bioética, que es la autonomía, la beneficencia y la justicia. Empezando con la autonomía, que es el que el paciente tenga la libertad para decidir, para conocer sobre su tratamiento. Es muy importante destacar que los médicos y los pacientes vivimos una enorme asimetría de la información. El paciente conoce menos de su padecimiento, conoce menos de los dispositivos tecnológicos que se van a usar y del tratamiento que se le está ofreciendo, y nosotros tenemos mucho más información que por supuesto podemos usar para bien, pero también si esta información es completa y no es clara para los enfermos, esto puede violar un poco el principio de autonomía y que nosotros de alguna manera presionemos al que el enfermo decida sobre una u otra estrategia de tratamiento, que no siempre estas estrategias de tratamiento están fundamentadas sólidamente en evidencia científica, y a veces el uso de las tecnologías también tiene una importante presión mercadotécnica para su aplicación. De manera que el médico funciona como una especie de intermediario entre la oferta, los recursos disponibles para el tratamiento del enfermo, la necesidad y realmente el margen de beneficio que tiene el enfermo de ese tratamiento, y por supuesto sobre las expectativas que tiene el enfermo de un determinado tratamiento o dispositivo tecnológico que se utilice en su manejo. Ahora, no todo lo que es nuevo es mejor, no toda innovación realmente cambia o mejora las cosas. Muchas veces el hacer algo bien desde un inicio es lo que hace el cambio y lo que tiene un impacto importante en el enfermo. Como ven, con las plumas Bic no han cambiado desde los años 50 del siglo pasado, y la verdad es que es difícil que en la actualidad alguien pueda mejorar el diseño de esta pluma. Por supuesto,
En la mercadotecnia de los insumos tecnológicos existe un enorme conflicto de interés y una presión mercadotécnica de las empresas que su intención principal es vender un producto nuevo, y también esto se presta a una moda en la que los cirujanos y los médicos nos vemos involucrados en usar un cierto tipo de dispositivo, quizá más por moda que porque exista un beneficio tangible. En las siguientes diapositivas voy a usar un poco el ejemplo del robot. No tengo nada en contra del robot, creo que es un dispositivo tecnológico sin igual, que quizá supla en algunos procedimientos a la laparoscopía y a la cirugía abierta, pero sí es importante ver cómo en ciertos puntos hay cuestionamientos bioéticos como en el punto de la autonomía del paciente y que realmente al paciente se le dé la información completa. Este es un estudio muy interesante porque fue realizado por algunos cirujanos colorectales, algunos de ellos que hacen cirugía robótica, como el doctor Sunil Patel y el doctor Garrett Nash, que es cirujano colorectal del Memorial Sloan Kettering, y lo que ellos hicieron fue revisar 458 estudios que incluían 2.253 autores. Increíblemente, más del 52%, o sea, más de 1,000 autores registrados en estos trabajos sobre cirugía robótica, tenían conflicto de interés que no declararon en sus papeles de autoría, de manera que algunos de ellos recibían algún tipo de pago, ya sea monetario, algún beneficio de parte de la compañía de Intuitive, y esto no era declarado al momento de publicar los estudios. Y curiosamente, cuando ellos analizan entre los que sí declararon sus conflictos de interés y los que no los declararon, pues aquellos que no declararon el conflicto de interés eran más proclives a recomendar el uso robot comparado con quienes tuvieron beneficios o conflictos de interés declarados. En otro punto, el beneficio del robot hacia el enfermo en algunas cirugías, por supuesto, es muy claro. En otras es cuestionable, como es en la cirugía colorectal, incluso en la cirugía hepatobiliar, donde se ha mostrado una ligera disminución de complicaciones en el uso del robot en la cirugía colorectal y un incremento en las complicaciones intraoperatorias que probablemente sea relacionado a una curva de aprendizaje. Sin embargo, el uso del robot es mucho mayor que el beneficio limitado que se muestra hacia los enfermos. De manera que aquí se ve pues una importante presión de la industria por meter esta tecnología a toda costa y no siempre apoyada por una evidencia que muestre un beneficio importante para el enfermo. Hay historias importantes en la cirugía. A mitad del siglo pasado, el famoso anillo de Angelschick, que se utilizó para reflujo gastroesofágico y que tenía un modelo de negocio parecido al de robot de Intuitive, donde se entrenaba un grupo pequeño de cirujanos y tenían que llevar un entrenamiento muy estricto. Y finalmente el tiempo le dio la razón a la verdad y el anillo no pasó la prueba del tiempo y la prueba de las complicaciones que se ven en la consulta externa. Este anillo, este dispositivo, no mostró muchas complicaciones que actualmente todavía se ven enfermos que requieren ser reoperados por ella, como migraciones del dispositivo hacia el interior del esófago. Y bueno, estos es los riesgos que se ve con los dispositivos nuevos, de hacer primero, luego ver qué se hace con el realizado y ver después las consecuencias en los enfermos. Por lo cual es importante que nosotros ayudemos al enfermo a discernir entre aquella tecnología que sí tiene un sustento científico sólido y aquella que es únicamente tecnología en búsqueda de una indicación. Este es otro ejemplo importante de lo fundamental que es la realización de estudios, principalmente de ensayos clínicos. Hasta hace algunos años la cirugía de cáncer cervicuterino temprano se realizaba de forma mínimamente invasiva como parte pues, de esta ola de innovación de la mínima invasión que en otros contextos y en otras enfermedades mostraba seguridad y eficacia. Y este ensayo publicado hace 3 años mostró que pues no, después de algunos años de implementar esa estrategia de tratamiento, la cirugía abierta en un ensayo clínico fase 3 multicéntrico perfectamente bien diseñado mostró que la cirugía abierta tiene un impacto en mejor supervivencia general en el cáncer cervicuterino temprano, así como en menor recurrencia locorregional. De manera que es uno de los buenos ejemplos para demostrar que lo nuevo no siempre
es lo mejor. En relación al punto de la justicia en la bioética, se cuestiona mucho la justicia distributiva y es dar a cada quien lo que necesita y pensado en el contexto de una situación social donde los bienes son escasos como es en nuestro país. Pensando un poco en el modelo lineal de desarrollo tecnológico que ha prevalecido en la ciencia desde el siglo XX, quizá un poco más en la segunda mitad, en la posguerra, como resultado de los beneficios que se vio en la sociedad por algunos de los avances tecnológicos vistos en las dos guerras mundiales, pues también este modelo lineal es cuestionado. Estos mitos de Sarewitz son interesantes porque cuestionan si realmente entre más ciencia y más tecnología esto realmente genera más bienestar público, lo cual no es cierto, no siempre es así. También cuestiona si la frontera, la investigación no debe de tener límites, que cualquier cosa que uno puede investigar, uno debe de hacerlo sin importar la aplicación práctica y las consecuencias morales. Y es uno de los cuestionamientos importantes sobre qué tan justo es implementar una determinada tecnología. La inversión justificada, esta justicia distributiva de la cual tenemos que pensar en nuestro medio donde los recursos son escasos. Por ejemplo, la plataforma robótica cuesta alrededor de $2.5 millones y habría que cuestionarnos si en el contexto de la salud pública es justo y es algo necesario para los enfermos, pensando que una torre de laparoscopía cuesta cerca de $20,000 y con una unidad robótica podríamos comprar 125 torres de laparoscopía que se podrían distribuir a lo largo de todo el país. Nosotros en nutrición vemos una gran cantidad de lesiones de vía biliar donde la experiencia del doctor Mercado ha mostrado que la mitad de estos pacientes, el 50% de estos pacientes siguen operándose de forma abierta de inicio, y la razón de esto pues es la falta de tecnología y de equipo que sin ser tan vistoso ya y sin ser tan innovador como el robot probablemente tendría una mejor aplicación y sería distributivamente más justo para nuestra sociedad. La tecnología sin duda es parte del futuro. Creo que debemos de pensarla como algo que ayude a la relación médico-paciente, que nos ayude a escuchar más a los enfermos, a perder menos tiempo documentando, a que la relación se vuelva un poco más cercana, centrar la medicina más en lo que le importa al enfermo, más que nuestros outcomes importantes o lo que nos interesa a los médicos, y sin duda pensar en las prioridades de salud desde un punto de vista más de la economía de la salud, de qué es lo que realmente vale la pena invertir en un sistema de salud donde los recursos son escasos. Esta frase, espero que nadie se ofenda, es del sabio Fernando Savater: la novedad es el progreso de los tontos, del tonto que se cree que lo que viene después de lo que hay es mejor. Y en cierta medida, aunque es un poco áspera la frase, es cierto. A veces nos dejamos llevar demasiado por lo nuevo, por la moda, por lo innovador, porque queremos ser el primer cirujano que utiliza una plataforma, el primer cirujano que utiliza una pinza determinada, y a veces deberíamos de cuestionarnos si realmente esto es algo que va a tener un impacto benéfico en el paciente y su uso y su compra es justa para la sociedad. La tecnología debe permitir cambios en la sociedad para mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, pero sin atropellar el resto de las formas vivas y sus características. Cambios que son necesarios, pero que se deben realizar con responsabilidad. Se requiere un despertar del humanismo del hombre que ni renuncia a los avances de la tecnología, pero que tampoco se hunde espiritualmente en ella. Ya lo hemos visto en el siglo XX, como la barbarie le ganó sin duda al humanismo en buena parte del siglo XX con las dos guerras, y donde fue claro que este modelo lineal donde la ciencia no debe tener límites no es lo adecuado para la supervivencia del hombre. Es el deber de la bioética hacerle ver a los humanos la importancia de cultivar el ser y el respeto por la vida en conjunto. En palabras del sabio jesuita Pierre Teilhard de Chardin, el hombre vive en comunión no solo con Dios, sino con el mundo. En eso está su futuro. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy la doctora Gabriela Alejandra Buerba, soy cirujana egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, y hoy agradezco mucho la oportunidad y la invitación de poder estar aquí con ustedes para hablar del tema de COVID-19 y cirugía, un desafío. Y bueno, el título realmente me parece el más adecuado porque realmente ha sido un desafío enfrentarnos a esta pandemia. Por un lado, es una pandemia que ha tenido mucha morbilidad,
un exceso de mortalidad en nuestro país impresionante, siendo México el país que ocupa el primer lugar con más niños huérfanos a causa de esta pandemia. Además de que ha tenido un impacto económico enorme. En tan solo los primeros 3 meses se perdieron más de 1 millón de empleos en nuestro país. Entonces no es algo que podamos dejar desatendido. Por otro lado, a nosotros como cirujanos, pues nos ha representado un retraso en la atención y el diagnóstico de patologías quirúrgicas, además de un problema de salud mental en el personal de salud muy importante y un rezago en la educación quirúrgica de los residentes y también en la exposición de los adscritos quirúrgicos. Y ojalá ya después de 2 años pudiéramos tener todo el caminito bien dibujado y bien conocido, pero la verdad es que las recomendaciones han sido dinámicas y van cambiando día con día, variante con variante, de lo que nos hemos ido enfrentando. Uno de los primeros retos que quiero mencionar, o uno de los desafíos más importantes, es la formación quirúrgica de los residentes. En el primer año de la pandemia se reportó en el Reino Unido un descenso del 66% de la exposición quirúrgica, tanto de residentes como adscritos. En nuestro instituto hicimos una encuesta a residentes quirúrgicos de la Ciudad de México y el 95% reportó que consideraba su educación o su formación quirúrgica afectada. Estos residentes han seguido avanzando y probablemente el impacto de este rezago en la educación lo veremos a largo plazo. Este mismo personal de salud, residentes y adscritos, han estado expuestos a días de trabajo agotadores, a dilemas éticos entre qué pacientes atender y qué pacientes no. Y realmente nos tenemos que preguntar quién ha cuidado de todo este personal de la salud. En el reporte de la Organización Panamericana de la Salud, el reporte respecto a nuestro país, nos hizo notar que el 47% del personal de salud había cambiado sus actividades cotidianas y el 39% refirió que se sentía deprimido. Algo muy importante a notar es que solo el 8.5% de toda esta gama de personal de la salud recibió la atención que estaba buscando. Hasta el 6% tuvo ideaciones suicidas y el consumo de ansiolíticos y sedantes se vio bastante en aumento. Este es uno de los desafíos que no se ven tan claramente, pero que también nos hemos enfrentado. ¿Y por qué después de 2 años seguimos hablando de esto? ¿En dónde estamos? Bueno, para finales de enero del 2022 hay casi 277 millones de casos reportados en el mundo, con 5.6 millones de muertes. Nuestro país ocupa el 5º lugar en decesos por COVID-19. Y ojalá esto pues pudiera ser constante. Pero las variantes han ido cambiando día a día. Actualmente, el 95% de las infecciones en México son por Omicron, lo cual ha ido cambiando las recomendaciones día con día. Como pueden ver, esta 4ª ola representa una cantidad de casos inimaginable. Y aunque se ha reportado como que tiene una morbilidad menor, actualmente estamos casi alcanzando la mortalidad de la primera ola. Nuestro país a nivel mundial se reporta como uno de los países que menos pruebas hace a su población. Sin embargo, la proporción de pruebas que son positivas en esta población ocupa uno de los países más altos. Y hay que tener claro que no porque esta pandemia se vuelva endémica se va a volver inocua. La tuberculosis también es algo que ya es endémico en muchos países y tan solo en el 2020 cobró 1.5 millones de vidas. Además, el COVID-19 en el último año ha cobrado más vidas que la influenza en todo el 2019. Entonces, no podemos bajar la guardia respecto a esto. Específicamente el personal de salud, los índices de infecciones y mortalidad han sido altísimos y no tenemos ningún reporte actualizado desde octubre del año pasado. Y bueno, ¿cómo hemos enfrentado esta pandemia y cómo hemos desafiado las nuevas enfermedades a las que nos hemos presentado? Esta frase de cancelen todo, todos la escuchamos en marzo del 2020. Y en ese momento, modelos de predicción a tan solo 12 semanas predijeron que más de 28 millones de cirugías iban a ser canceladas a nivel mundial si solo hubiera durado ese tiempo la pandemia. La pérdida económica derivada de esto iba a ser grandísima y para 2021 se esperaba que el tiempo de espera en Reino Unido para atenderse un padecimiento quirúrgico iba a ser 100 veces mayor. En México, aún a 2 años, todavía no contamos con estos datos específicos para nuestra población. Respecto al cáncer, si la pandemia hubiera durado solo 2 meses, se hubiera retrasado el diagnóstico de cáncer en más de 600,000 pacientes. Además, la sobrevida para cáncer de mama, cáncer colorectal y de pulmón se hubiera disminuido a 5 años entre el 10 y el 6%. El grupo colaborativo de COVID Search, donde participaron varios hospitales mexicanos,
también observó que a 23 semanas hasta 10% de los pacientes oncológicos seguían sin tener cirugía. Y esto estaba relacionado tanto a las medidas de cada país, en qué tan restrictivos eran, pero interesantemente también estaba relacionado al nivel socioeconómico de cada país, siendo peor para los de economías más bajas o medianas. Apenas en octubre del 2021, Canadá reportó que entre marzo del 2020 y junio del 2021 se habían suspendido más de 500,000 cirugías y no tenían manera de saber cuánto tiempo les iba a tomar poder combatir ese rezago. También reportaron una disminución entre el 20 y el 30% de atención de hernias inguinales y colecistectomías. Estas cirugías se han reportado como no esenciales, sin embargo los pacientes viven con dolor todos los días y están en mayor riesgo de necesitar una cirugía de urgencia. ¿Y por qué se han suspendido tantas las cirugías? Bueno, el año pasado, hace 2 años, al principio de la pandemia, pues se reportó que la mortalidad por un contagio perioperatorio de COVID-19 tenía una mortalidad hasta el 23% y que las complicaciones pulmonares en estos pacientes alcanzaban hasta el 51%. Esto principalmente en pacientes hombres, geriátricos y en cirugías de urgencia. Es probable que esta mortalidad tan alta ya haya cambiado en este nuevo panorama con las vacunas y con el nuevo conocimiento de la enfermedad. Pero a raíz de esto, muchos hospitales tuvieron que cambiar todos sus protocolos quirúrgicos, suspender para volver a reiniciar de una manera paulatina de acuerdo a los recursos de cada centro y a los recursos tanto humanos como materiales con los que podían contar. Y así se fueron haciendo planes que se iban reevaluando cada semana o cada 2 semanas, teniendo como meta una apertura inicial del 20% e irla cambiando dependiendo de la situación epidemiológica de cada lugar. También se sugirió que se hiciera un triage de los pacientes en cuanto a los que podían esperar y a los que no. Pero ahorita, a 2 años, ya no solo son estos pacientes urgentes, tenemos que considerar a todos los pacientes rezagados, a los que tienen patologías tiempo sensibles e incluso a los pacientes que se acaban de agregar a esta lista quirúrgica. Dividir o dicotomizar las cirugías en las que son urgentes y las que no podrían caer en muchos dilemas y errores éticos en la atención de nuestros pacientes. Al principio de la pandemia, muchos nos guiamos por una lógica que nos decía que teníamos que usar caminos libres de COVID o estancias aisladas. Posteriormente, en estudios multicéntricos, se vio que la segregación de hospitalizaciones, quirófano y área de cuidados críticos podía estar relacionada a una menor tasa de complicaciones pulmonares y una menor tasa de infecciones posoperatorias. Esto muchos centros lo hicieron aún sin contar con la evidencia, pero sí guiados por la lógica de las otras enfermedades contagiosas que conocíamos. Asimismo, se tuvieron que dar recursos para el tamizaje. En un inicio, queriendo proteger a los pacientes y al personal, se hizo una gama de pruebas, hisopado, tomografías, etcétera, pero conforme pasó el tiempo pudimos darnos cuenta que un hisopado, específicamente una PCR dentro de los 7 días prequirúrgicos, podía ser suficiente para disminuir las complicaciones pulmonares, y esto tenía un mayor impacto en cirugía mayor y en áreas de alto contagio, como la Ciudad de México ha ocupado gran parte de la pandemia. Para prevenir una complicación pulmonar era necesario hacer 18 pruebas para cirugía mayor y 48 pruebas para cirugía menor. Con estos estudios evidenciamos también que la tomografía no era necesaria como parte del tamizaje. Otra de las dudas que empezó a surgir cuando fue cada vez más común la infección en la población fue cuándo poder operar a un paciente de manera segura después de haber tenido una infección por COVID. Y hubo diferentes cortes, pero lo importante a notar es que para poder alcanzar un riesgo de mortalidad similar a pacientes que nunca se hubieran infectado, se tenía que esperar hasta 8 semanas después de una infección. Y esto era tanto para cirugía electiva como para cirugía de urgencia, obviamente siendo más pronunciado para cirugías de urgencia. Y otra duda era cómo operar. Y esta imagen de gente cubierta de pies a cabeza fue muy común al principio. Luego nos dimos cuenta que teníamos que poner los recursos donde en verdad se necesitaban y que con un protocolo bien establecido no era necesario esto y una mascarilla quirúrgica podía ser suficiente. Esto ahora se ha puesto nuevamente en duda con las variantes con mayor transmisibilidad y contagio. Pero tendremos que esperar evidencia para ver si hay alguna modificación. También nos cambiaron cómo operábamos normalmente. Se puso en duda el uso de la cirugía laparoscópica por la evidencia que había de otros virus que se podían cultivar del aerosol sin necesariamente ser viables. De COVID-19 se empezaron a hacer reportes de caso de que el COVID se podía aislar en el líquido peritoneal, en la bilis y en los filtros de laparoscopía. Sin embargo, hasta este momento no existe evidencia que contraindique el uso de cirugía laparoscópica para cirugía en pacientes sin infección de COVID. También tuvimos otra herramienta que ya por mucho tiempo se había estado intentando integrar y que tal vez en la cirugía no tiene
pues tanta aceptación, y es la telemedicina. Esta tiene utilidad clara para los pacientes en cuanto a ahorrar tiempo y tiempos de traslado y dinero, pero en cirugía es un poco difícil poder valorar a los pacientes tanto en el pre o en el postoperatorio. Además, en nuestro país esto no está regulado y no todos los centros cuentan con estas tecnologías para poder atender a sus pacientes. En estudios más recientes, con toda esta evidencia que les acabo de comentar, se reportó que los contagios utilizando todos estos protocolos eran menores al 2%. Sin embargo, nos tenemos que preguntar si en nuestro país contamos con todos estos recursos para la población. En uno de los pocos estudios que está publicado del IMSS, ellos reportaron una incidencia de contagios durante la pandemia de hasta el 11%, con una mortalidad muy alta de hasta el 27%, comparado con el 5 a 8% de pacientes no contagiados. Afortunadamente, después llegó la vacunación. Y pues, ¿dónde estamos actualmente nosotros? En México, hasta el 60% de la población ya está vacunada. Y más allá de qué vacuna me tocó, qué tanta eficacia tiene, hay modelos predictivos que han visto que si toda la población estuviera vacunada, aunque la eficiencia fuera de solo el 60%, si alguien que no tiene esta protección llega a esta población, se reduce el riesgo de hasta un 60% el riesgo de contagio. Entonces es un esfuerzo que tenemos que hacer más como población que como individuos. Y está contraindicada la vacunación para la cirugía. La verdad es que la evidencia dice que no. Si la vacuna está disponible, siempre hay que aplicarla a nuestros pacientes. El único dilema podría ser un efecto adverso como fiebre que nos pueda confundir en el postoperatorio, pero no es nada que cancele la indicación de vacunar a nuestros pacientes. Y de la poca evidencia que tenemos de la vacunación y los resultados quirúrgicos, en un estudio de Estados Unidos de 30,000 pacientes se vio que pacientes con el esquema completo con Pfizer o Moderna podía disminuir el riesgo de COVID postoperatorio, de complicaciones pulmonares, de eventos de tromboembolismo, readmisiones y de estancia intrahospitalaria. Entonces es algo que debemos de promover en todo momento. Y bueno, en México, ¿dónde estamos? Porque es muy fácil compararnos con toda la evidencia que hay de otros países. Nosotros tenemos un escenario completamente diferente, con pacientes que no solo es la cuestión de la pandemia, también son pacientes con limitantes económicas, geográficas, de seguridad. Y este es un ejemplo de un paciente que vivía fuera de la ciudad y que en 2019 llegó para pedir atención y 2 años después volvió con una enfermedad muchísimo más compleja y complicada. Entonces, en México, ¿cómo le vamos a hacer para recuperar a todos estos pacientes que se perdieron? Y este no es un problema que sea nuevo. Desde el 2011, el tiempo de espera promedio desde que veía el paciente al doctor hasta que podía operarse era de 29.3 semanas. El acceso a la salud, pues, no es equitativo entre nuestra población y apenas en 2019 se reportó que solo el 60% de los hospitales en Chiapas tenían acceso a agua corriente, sin contar el acceso que tenían a insumos básicos para poder operar. La eficiencia del uso del quirófano en México es bastante precaria y nos tenemos que poner a pensar, si ya contábamos con estas deficiencias, ¿cómo le vamos a hacer ahora para poder recuperar a todos nuestros pacientes rezagados? En el instituto hemos documentado paso a paso desde que cerramos hasta la reapertura. En marzo del 2020 nos reconvertimos por completo a un centro COVID y de abril a mayo seleccionamos los casos que no pueden esperar más de un mes. Afortunadamente, con el apoyo del Instituto Nacional de Rehabilitación y el Instituto de Cardiología, pudimos sacar adelante a estos pacientes principalmente oncológicos sin ningún contagio perioperatorio, aun cuando no contábamos con las pruebas de tamizaje inicialmente. Posteriormente, en junio, dado el aumento de los casos, tuvimos que regresar a áreas COVID, pero tomamos ese tiempo para organizar una estrategia de cirugía segura, trabajando en conjunto tanto cirugía, endoscopía, anestesiología y otros servicios. De julio del 2020 a marzo del 2001, pudimos tener un reinicio paulatino con un reajuste constante. Y este protocolo pues incluyó varias cosas, tanto del paciente como de la cirugía, las instalaciones y el seguimiento. Empezamos con un tamizaje de PCR más tomografía que después eliminamos por la evidencia que había. Se le daban indicaciones claras a los pacientes de aislamiento y se limitaron las visitas en el hospital. En la cirugía, en cuanto a la cirugía, solo se usó un cubrebocas quirúrgico porque todos los pacientes estaban tamizados. Se intentó implementar los protocolos ERAS y se separaron los quirófanos entre casos de COVID y urgencias de casos electivos. Las instalaciones también cumplieron con un camino libre de COVID y cuando había picos epidemiológicos se intentó que hubiera el menos personal presente necesario. Y para el seguimiento contamos con el apoyo de los pasantes que nos ayudaban a hacer un seguimiento telefónico a los 5, 15 y 30 días, además de las consultas habituales, y se les proporcionó un número de contacto para urgencias. Lo más importante es que esto fue un trabajo en equipo entre muchas especialidades. Y con este protocolo pudimos iniciar con 400 cirugías,
sin contagios perioperatorios. La capacidad quirúrgica al principio de este protocolo sí iba siguiendo la curva epidemiológica, disminuyendo los casos cuando los casos en todo el país de COVID-19 aumentaban, y las PCRs alcanzaban alrededor del 2% de positividad durante el tamizaje. Posteriormente modificamos el protocolo a la realidad del hospital y a la evidencia, eliminamos la tomografía, empezamos a contar con más camas y más áreas asignadas a cirugía y ya no tanto a pacientes de COVID, y había más capacidad quirúrgica y más personal médico presente. Y con esto tuvimos una capacidad que alcanzó alrededor del 80% de lo que previamente teníamos. Ya no seguía tanto la curva epidemiológica porque ya teníamos coordinado cómo íbamos a proteger a los pacientes. Las PCRs, gracias al aislamiento, eran de menos del 1% y se tuvo solo el 0.29 de contagios intrahospitalarios. Parecía que ya teníamos todo muy bien dominado y muy bien manejado hasta que llegó enero de este año y nuevamente nos enfrentamos a otro desafío. Para enero del 2022, nuestro índice de positividad otra vez alcanzó casi el 10%, aumentaron los contagios intrahospitalarios hasta 1.23 y hasta 32% de los residentes se volvieron a contagiar de COVID a pesar de estar vacunados. Esto no aumentó de manera significativa los contagios intrahospitalarios, ni los decesos, ni la necesidad de terapia intensiva, pero sí nos plantea la necesidad de volver a evaluar la evidencia y ver qué tenemos que modificar. Aún quedan muchos desafíos respecto a la pandemia. Tenemos que comprender que esta pandemia no ha terminado y tenemos que actualizarnos constantemente. Necesitamos recuperar la capacidad quirúrgica y el rezago de las cirugías de una manera segura. Tenemos una deuda con la enseñanza clínica y quirúrgica de los residentes y medir el impacto del COVID-19 a largo plazo tanto en ellos como en distintas enfermedades. Hay que ser conscientes que necesitamos nuevos estudios en esta época de vacunas y nuevas variantes, y lo que nos tenemos que poner como principal propósito es crear evidencia que sea aplicable en nuestro país y en nuestros centros que podamos adaptar a nuestra realidad. Muchas gracias y espero que esta evidencia y esta narrativa los hayan hecho reflexionar sobre esta pandemia y cómo hemos podido afrontar y adaptarnos a todos los retos que nos ha puesto. Muchas gracias a todos. A nombre del doctor Miguel Ángel Mercado Díaz, ofrece una disculpa porque surgió una cirugía de urgencia que él está atendiendo. Agradecemos mucho la participación de sus invitados y nos acompaña en línea el doctor Ismael Domínguez Rosado y la doctora Alejandra Huerva Romero Valdés, por si alguien de ustedes desea hacer algún comentario o alguna pregunta. Y de no ser así, pues agradeceríamos la atención de ustedes. Bueno, primero que nada, querido doctor Cruz Vega, muchas gracias. Agradecer esta espléndida sesión que acabamos de vivir. Sin duda, a todos los que tenemos que ver con los aspectos quirúrgicos, endoscópicos en particular, o bueno, quirúrgicos en general, pues creemos que nada más cierto que lo que aquí se ha dicho, que el humanismo no solamente forma parte del acontecer diario del ser humano, sino forma parte también de los procesos quirúrgicos. Cuando nos hablaban de los principios básicos que ante un paciente se tienen que considerar, bueno, creo que los cirujanos todos los días los toman en consideración, pero igual lo hacen los clínicos, ¿no? Las palabras finales de la doctora Huerva me gustaron, cuando dijo, espero que esto nos haya servido para reflexionar, porque creo que es lo que la pandemia nos va a dejar a todos a final de cuentas, un punto de inflexión, un punto de reflexión, y ojalá que como por ahí algún poeta cubano escribía en un poema que circuló en las redes, pues cuando todo esto termine nos encontremos un poco mejores que antes, ¿verdad? Porque sin duda lo que hizo la pandemia fue poner en evidencia carencias, poner en evidencia defectos, no solamente de infraestructura, no solamente de equipamiento, también de valores. Muchas cosas se habían ido dejando de la mano y hoy sin duda, bueno, pues estamos aquí frente a un problema que nos ataca a todos y todos somos, como bien dice ese poema, sobrevivientes de un naufragio colectivo. Así que hoy más que nunca el humanismo tiene que estar presente y qué mejor que tomar el tema frente a uno de los distinguidísimos premios mexicanos al humanismo en la medicina, como es mi querido presidente, el doctor Felipe Cruz Vega, que como ustedes saben fue galardonado con el premio al humanismo.
que se entrega desde la Presidencia de la República. Entonces creo que a todos, a los quirúrgicos, a los no quirúrgicos, nos interesa siempre ver todo esto, ver los resultados tan espléndidos, todo lo que ustedes están haciendo, lo que Patricio nos presenta, lo que Mario Vilatova nos ofrece de los resultados en nutrición. Bueno, sin duda, eso es la esperanza de que tenemos mucho más por hacer y que nos va a ir cada vez mejor. Muchísimas gracias, me siento muy, muy contento de haber podido disfrutar de esta maravillosa sesión y estoy seguro que podremos escuchar un comentario de nuestro presidente del Departamento de Cirugía, mi querido Ovidio, sería un privilegio escucharte, y del maestro Argüero. Adelante, por favor. Pues muchas gracias, doctor Abdo. No, pues solamente felicitar a los ponentes por estas magníficas presentaciones que la verdad nos han hecho reflexionar, no solamente en muchísimas cosas con la pandemia y más allá de la pandemia, ¿verdad? Yo la verdad muy contento, me siento muy agraciado de haber tenido esta oportunidad de escuchar estas formidables pláticas. Muchas felicidades. Como me ha pedido Abdo, mi amigo, siempre nos mete en crisis. Y crisis es una oportunidad, y es exactamente lo que hemos vivido con la pandemia. Una oportunidad para demostrar que el sector salud tiene valores, el sector salud antepone la vida de los pacientes, y hoy nos han hecho nuevamente a reflexionar y han puesto en evidencia con ejemplos extraordinarios. Yo suscribo el comentario del doctor Abdo y me siento muy privilegiado haber asistido a esta reunión. Muchas gracias, felicidades por su excelente presentación. Muchísimas gracias, querido y siempre apreciado doctor Juan Miguel Abdo Francis, por tus palabras, también la del doctor Ovidio, nuestro querido Rubén Argüero. Creo que hablar de valores es valores humanos, es hablar del médico, de la esencia de médico. Recordemos el por qué o en qué momento decidimos ser médicos. Y ahí está la primera carga fuerte de humanismo, porque eso conlleva y nos ha acompañado a través de todo nuestro desarrollo profesional. Otra cosa que mencionaron muy, muy fuerte y que quiero tomar también en el sentido y en la carga fuerte que tiene el humanismo. Considerémonos sobrevivientes de la pandemia. Y tan solo por eso tenemos ya un compromiso muy fuerte con la sociedad, con todos nuestros compañeros médicos, primero que nada, nuestros pacientes, pero igual con la sociedad en general. Ahí es donde resalta y crece y se fija y nos une a todos los que somos médicos en esta situación. Hemos aprendido el prevenir, hemos aprendido el mitigar, hemos aprendido el atender. Estamos en la fase de rehabilitar. Pero yo creo que toda esta cadena de servicio que tenemos en nuestras manos como médicos se ve fortalecida. Y se ve fortalecida precisamente porque esta pandemia, a los que estamos ahora aquí, nos ha unido mejor que nunca, a través del humanismo. Agradezco mucho nuevamente a la Academia Nacional de Medicina de México por este espléndido tiempo que hemos invertido juntos en esta sesión conjunta que nos hizo reflexionar profundamente sobre lo que es el humanismo en cirugía. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. A nombre de, ahí está la doctora Mayela Rodríguez con nosotros, nuestra secretaria general. Le doy la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente Felipe Cruz Vega, por esta maravillosa sesión con la Academia Mexicana de Cirugía. Realmente fue un gusto haberlo escuchado. No me queda más que invitarlos a nuestra siguiente sesión del próximo miércoles, que va a ser una sesión conjunta con el Instituto Mexicano de Seguro Social, y se hablará sobre la educación y la investigación transnacional en el IMSS en respuesta a la pandemia por COVID-19. Esperamos contar con su asistencia y les deseamos pues muy buenas
tardes, ya noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Adiós, adiós. Hasta luego. Gracias. Que la pasen bien, hasta luego, gracias. Buenas noches.